Piali, neno toca lilica el tonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la octava casilla de la 12ª trecena, la trecena Secuetzpalin, y nuestro tonali es Chicuey Osomatli. Este tonali es del rumbo del poniente, de las mujeres. El color es el negro, así que hoy te invito a que te vistas de negro y además a que te prepares un rico chocolate. Este es un chocolate de agua que aprendí a hacer allá en Oaxaca. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Bueno, primero que nada, siendo este rumbo de las mujeres, me siento muy contenta de que la señora de la noche hoy sea Tlazolteotl, la que teje los destinos, la que barre los caminos, la gran paridora, el gran principio femenino maduro, el que nos ayuda a crear, a tejer, y yo estoy muy contenta porque hoy ella me ayudó a tejer la historia que les tengo preparada. ¿Quién viene en el numeral 8? Otro señor que nos llena de gozo, de abundancia, de frescura, de vitalidad, Tlaloc, que sabemos que se descarga haciendo una lluvia luminosa que hidrata la tierra para que todas las semillas germinen. Así que yo espero que todas esas semillitas que tengas guardadas por ahí en tu pensamiento, en tu corazón, en tu entraña, germinen hoy, empiecen a crecer para que tú muestres la grandeza divina, porque eso somos, divinos, y mostremos nuestras grandes águilas, bueno, nuestras grandes alas, como esas maravillosas águilas que acompañan al señor Tlaloc, que son el Izcuautli, el águila de obsidiana. Hoy te toca desplegar tus alas. ¿Y sabes quién viene acompañando a Osomatli, al mono? Xochipilli, el príncipe florido, ese ser maravilloso que nos muestra el gozo por la vida y que además con esas flores maravillosas que trae en el cuerpo, nos recuerda que estamos invitados a abrirnos totalmente en este espacio-tiempo, mostrando nuestra grandeza divina y también a conectar a través de estas plantas maravillosas, de estas flores que nos causan estados alterados de conciencia con lo divino, en una ritualidad, en una espiritualidad profunda y bien llevada, porque miren, conectar con lo divino no es tan difícil, es simplemente desconectarse de este mundo ajetreado que nos trae así, andando rapidito, y bueno, lo voy a decir, a veces hasta parecemos esclavos del tiempo y de las cosas que hacemos. Así que hoy sírvete una taza de chocolate, piensa en algo que te guste mucho o ponte a crear, porque el señor Xochipilli es el señor de los grandes creadores, de los artesanos, de los artistas. Así que hoy todo debe ser flor, canto y creatividad al máximo, a la fuerza de nuestro espíritu y bajo el ritmo de nuestro corazón. Y bueno, pues el relato que yo te he preparado se titula La magia del cacao y dice así. En el corazón de la selva tropical de Petén, Itzá, una niña de 11 años, con una imaginación desbordante, se aventuraba con su padre, un doctor que practicaba la medicina tradicional y era un ferviente amante de la cultura maya, a esas tierras maravillosas. Su nombre, que significa agua, le fue otorgado por su abuelo en honor a sus raíces. Con su cámara y su cuaderno de bocetos, estuche de acuarela siempre a mano, Itzá estaba lista para capturar la belleza que le rodeaba. Imagínense a Itzá en ese lugar de la selva del Petén, con tantas aves y tanto verde. Bueno, sigamos. Le encantaban los plátanos, que llevaba consigo para saciar su apetito y darle fuerza a sus piernas, y siempre sonreía al recordar cómo su abuelo le decía que esos frutos eran su energía. En cada excursión, su padre la llevaba a explorar impresionantes sitios arqueológicos, donde juntos se sumergían en la historia y leyendas de sus antepasados. Una tarde, mientras el grupo montaba el campamento cerca de Tikal, Itzá decidió alejarse un poco. Buscaba inspiración para sus dibujos, cuando un mono araña la observó desde las ramas. Atraída por su curiosidad, Itzá le ofreció un plátano.
El mono, tímido al principio, se acercó y aceptó el regalo comiendo a su lado. Recuerden que los monos son muy importantes en el área maya porque ellos, hay una historia, una leyenda que habla de dos grandes escribas que fueron transformados en mono y eran los primeros hijos del maíz. Bueno, sigamos con este relato. Mientras él disfrutaba del fruto, Itzá dibujaba captando la esencia de su alegría. Cuando el mono terminó, mostró a Itzá una sonrisa que parecía iluminar la selva. Ella, encantada, le regaló uno de sus dibujos y como respuesta, el mono le ofreció unas semillas de cacao. Intrigada, Itzá las guardó en su bolsillo, sabiendo que éstas contenían un misterio. Esa noche el calor la mantenía despierta. ¡Ay, qué calor!, decía ella. Así que se sentó afuera de la tienda con su linterna y se puso a hacer lo que más le gustaba, dibujar. Las semillas de cacao, ahora en su boca, tenían un sabor amargo que le fascinaba. Mientras trabajaba en su arte, se perdió en un mundo de fantasía, donde las historias de su padre sobre la creación maya cobraban vida. El viento acariciaba su rostro mientras el sonido de la lluvia comenzaba a acercarse. Itzá sabía que el amanecer estaba cerca, pero su imaginación no la dejaba ir. En su mente, el mono araña, al que había nombrado Najpú, era más que un simple animal. Era un amigo que le conectaba a un mundo mágico, un mundo mítico, como diría su abuelo. A la mañana siguiente, mientras caminaba entre grandes ceibas, Balam, uno de los guías, le contaba leyendas sobre el maíz, los monos y la importancia del cacao en la cultura maya. Fascinada, Itzá se alejó un poco del grupo para fotografiar flores y escuchar el canto de las aves. Decidieron acampar en un lugar pintoresco justo antes del último tramo de su expedición. El sol se ocultaba y el aroma dulce del viento y el sabor amargo del cacao en su boca la sacó de su concentración. Para su sorpresa, Najpú estaba allí, observando sus dibujos. La niña emocionada le ofreció papel y juntos comenzaron a crear. De repente Najpú, con su pincel, intervino uno de los dibujos de Itzá. Esta se sintió atrapada en un destello de magia. Ante sus ojos, su amigo se transformó en un Axif, un escribano maya, y entonces el entorno cambió por completo. El Axif la condujo a un basamento donde los murales narraban la cosmogonía de los mayas. Las imágenes en las paredes cobraban vida. Itzá vio escenas de la creación del mundo, la llegada del dios del maíz y la transformación de los hombres en monos que se convertían en los sembradores del cacao. La niña comprendió la profunda conexión entre la naturaleza, el hombre y el ciclo del maíz. Mientras exploraba las salas del basamento, su amigo le ofreció una semilla de cacao diferente a las otras, suave, amarga y fluorescente. La lluvia comenzó a caer y al abrir los ojos, Itzá se vio tendida entre sus dibujos. ¡Levántate, hija!, gritó su padre. ¡Esta noche lloverá con ganas! Ella miró entre los árboles y vio a Najpú desaparecer entre los aullidos de sus hermanos, los monos aulladores. Con una sonrisa buscó en sus bolsillos las últimas 2 de las 8 semillas de cacao que le había regalado Ajpú. Agradecida por la magia que había vivido, Itzá sabía que, gracias a su nuevo amigo y el cacao, encontrarían ese yacimiento arqueológico perdido en la selva del que tanto habían escuchado. La aventura apenas comenzaba y su corazón latía al ritmo de la naturaleza y la historia que ahora formaban parte de ella. Y bueno,
pues recordarte que los monos son alegres, entusiastas, cínicos a veces, y hoy nos toca en este tonal ser como ellos, mostrarnos alegres, sin miedo a mostrar nuestra sonrisa, a ser como ellos. Y bueno, sobre todo que son los sembradores del cacao, porque como se lo comen y andan por aquí y por allá, riegan en sus heces esta semilla que bueno, nosotros finalmente disfrutamos en estas bebidas maravillosas y aromáticas. Y el conjuro es el siguiente. Hoy yo mismo soy Chicuey Ozomatli, flor que brota bajo la lluvia en el corazón. Tlaloc es en cada gota desbordada caricia que ahuyenta la tristeza. Con cada una de mis sonrisas visto de color los 4 rumbos, los 4 rincones del universo, mientras Izcuautli, el águila de obsidiana, vuela alto cazando sueños en el vasto cielo. Yo soy quien bailando con Xochipilli, el príncipe florido, se convierte en flor y canto. Que la lluvia divina me nutra, que la danza de la vida me envuelva y que el buen humor sea mi guía hacia un destino de luz y armonía, porque en cada paso, en cada hilo de mi telar, en cada acción bajo este sol, Chicuey Ozomatli, yo soy. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda hacerte un chocolatito hoy. Y algo muy importante, suscríbete a mi canal en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Y te invito a que te retes a ser creativo. En esta trecena yo voy a crear un relato por cada tonaltín. Así que tú también busca algo en lo que puedas mostrar la grandeza que traes adentro. Sácala, exprésala, hazla. Una lluvia de flores. ¿Qué te parece esa idea? Y bueno, pues me agradará mucho saber qué te generan estas historias, qué te producen, te entusiasman, te invitan a ser creativo. Dime algo, porque cada vez que tú expresas algo, reconoces en ti la grandeza de tu ser. Y bueno, pues ya me despido. ¡Timota! Lili Caltonac, no te abandona.